Dios les bendiga. Una vez más me encuentro aquí con ustedes, dándole gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de poderme dirigir a ustedes con el propósito de que compartamos la palabra del Señor, con el propósito de que cada día aprendamos más y más de Él, que sepamos que hay un Dios que está interesado en instruirnos a través de su palabra, que hay un Dios que no solo está pendiente de darnos un techo y un alimento, sino que también se preocupa por ese alimento espiritual de nuestra vida, de ese alimento del alma, que es el que nos ayuda a, a seguir creciendo espiritualmente. Yo hoy quisiera compartir con ustedes en Isaías hay unos textos maravillosos acerca de ese Dios poderoso que tenemos, porque ¿cómo seguiremos al Señor Jesús si no le conocemos a través de su palabra? Dice, ahora sí, dice Jehová, está en Isaías 43. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Son unas palabras muy profundas, unas palabras muy maravillosas que difícilmente encontramos, aunque en este planeta tengamos familias, hijos y tengamos amigos, jamás encontraremos a alguien que se refiera a nosotros como Dios lo hace con su iglesia, con sus hijos, como Dios lo hace con cada uno de nosotros. Es una bendición, la verdad, poder nosotros contar con un Dios tan maravilloso como el que tenemos, unas promesas tan poderosas. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. Todo lo que Dios está dispuesto a dar por ayudarnos, por guardarnos, por librarnos. Es un amor profundo, es un amor incomparable, es un amor que no se puede, ni siquiera se puede medir, porque su amor lo llena todo en nuestra vida. Y lo que hoy yo quisiera que nos quedara claro y que entendiéramos es que en este planeta donde vivimos no estamos solos. Tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios que amó a Israel aun con todos sus defectos y sus equivocaciones. Lo escogió. Dice que a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Esas son palabras profundas, porque hay mucha gente que anhela el amor de los artistas, anhela el amor de los presidentes, anhela el amor tal vez de personas que se llaman estrellas o importantes y hasta se desmayan, hasta se hacen lo imposible si tienen que amanecer haciendo una fila por verlos, si tienen que pagar un precio muy alto por verlos, ellos lo hacen. Nosotros no hemos hecho nada. De hecho, le ofendemos a diario. De hecho, dice la palabra de Dios que él miró y no vio ni uno que buscara de él.
y que si hoy le conocemos es porque Él nos ha demostrado un amor que nadie nos había ofrecido y nos ha conquistado, nos ha seducido con ese amor. Dice Isaías 44, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó, siervo mío Jacob, y tú Jesurí, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Eso es una palabra que la verdad hoy nos debe de llenar de mucha alegría, de mucho gozo, porque este es el Dios a quien nosotros tenemos. Ese es el Dios que hay mucha gente que no conoce y que busca amor en tantas cosas, en el dinero, en el vicio, aún en las personas, y se tienen que desafortunadamente estrellar porque ese vacío sigue allí, porque su corazón sigue siendo solo, sigue estando vacío, sigue estando sin esperanza. ¿Y sabes por qué? Porque el único que ofrece amor, el único que verdaderamente nos ama de esa forma, es el que nos creó, es el que nos formó. Si nosotros siendo malos sabemos amar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, ¿cuánto más ese Santo de Israel? Ese Dios que es poderoso, que es sublime, que lo llena todo, que si tú te vas al fin del mundo, Él sigue contigo. Y aunque nosotros seamos seres vulnerables, que cualquier cosita nos acaba con la vida, porque somos como esa flor del campo, y aún así Él nos ama. Aún así Él nos protege, aún así Él nos cuida. Eso es un privilegio muy maravilloso, muy grande. Que qué lástima que el mundo rechace esa bendición tan grande. Qué lástima que pongan la mirada en ídolos, ídolos humanos, ídolos de yeso, ídolos creados por el hombre, y no se fijen en esta palabra, en estas palabras tan hermosas que Dios expresa. Y allí es donde nos damos cuenta quién es Él, ¿cierto? Porque de esta manera lo podemos conocer. De esta manera sabemos que Él es amor, que Él es bueno, que Él es maravilloso. Pero yo quiero que leamos una parte también acá en el Nuevo Testamento. Y es que hay unos pasos que Dios quiere que nosotros sigamos. Hay unos pasos hermosos que Dios quiere que nosotros hagamos para que Él habite en nuestra vida, porque Él es santo y Él habita en la santidad. Y es necesario entrar por ese camino. Ya Él hizo ese llamado, ya Él pagó el precio. Pero es necesario que tú y yo reconozcamos y le dejemos entrar en nuestras vidas.
Dice la palabra de Dios que que los discípulos, cuando el Señor resucitó, les dijo que no se fueran, sino que subieran al aposento alto y se quedaran ahí, porque Él los quería investir de poder. Él los quería llenar de Él mismo, porque Dios es espíritu. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. O sea que no había nadie que tuviera en desacuerdo. Había una armonía. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esa promesa se cumplió. Esa promesa Dios se la cumplió a los gentiles y a todo el que cree en Él. Porque Él ya iba a descender al cielo y dijo: no los dejaré huérfanos. Les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo. Los voy a llenar de poder para que me sean testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y a veces como que esa palabra se nos olvida. Y las cosas de este mundo, de esta vida, nos hace que perdamos ese objetivo por el cual somos salvos. Y las cosas de esta vida nos hacen de pronto olvidarnos de que si Él nos amó y nos ama, de que si Él nos cuida, de que si Él pelea por nosotros, de que si Él nos ha llenado de poder, es para predicar el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra, dice la palabra de Dios. ¿Qué le vas a decir al ser humano que no conoce de Dios, que no sabe el Dios de esta Biblia, el Dios de la Biblia, que no lo conoce como Jesús quiere que lo conozca? Dice que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis el Espíritu Santo. Ese debe ser nuestro mensaje. Hablarle a la gente del amor, porque el amor cambia vidas. El amor transforma corazones. La gente hoy hace muchas cosas porque no tiene el amor de Jesús. No tiene esa relación con su Creador. Porque así como Dios le dijo a Israel: mío eres tú, así hoy nos dice a nosotros como gentiles: tú eres mío. Yo soy tu Salvador. Yo soy tu Creador, tu formador. Pero es necesario que creas a mi palabra. Es necesario que tengas un corazón dispuesto, una vida dispuesta para ponerla en mis manos y dejar que yo forme tu vida conforme a mis propósitos, no conforme a los propósitos que hayan en mi mente ni en mi corazón. Porque a veces nos dejamos llevar de las culturas y las costumbres,
Pero la Biblia dice, fundamentaos en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Yo quiero decirte que el Evangelio no envejece, el Evangelio no cambia. Él hoy y para siempre seguirá siendo el mismo, porque la palabra de Dios dice, ni una tilde ni una jota pasará, hasta que todo esto acontezca y se cumpla. La palabra de Dios no cambia. El mensaje que Jesús trajo es el que hoy, 2018, sigue siendo el mismo, el que debemos seguir predicando a ese Salvador, a ese Dios maravilloso. Y vemos ese discurso de Pedro cuando bajó de ese aposento alto. Ya él no era el mismo. Dice en Hechos 3, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijándose en él los ojos, le dijo, míranos, le dijo al paralítico, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de él, de pronto una moneda, que era lo que estaba acostumbrado la gente a darle. Porque cuando la gente no tiene a Cristo en su corazón, no puede dar de Dios, no puede dar sino lo material, no puede ofrecer sino cosas que no son espirituales, que no vienen de parte de Dios. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ya él no era el mismo. Él había sido investido de poder. Ya en él había un poder que sobrepasa el oro y la plata, que sobrepasa todo entendimiento, porque ya él tenía el respaldo de quien nosotros debemos siempre anhelar, y es el respaldo de Dios. A veces buscamos respaldo en personas políticas, en personas que tienen influencia o que son muy influentes en X situaciones, y nos pegamos a ellos esperando algo. Pero qué bueno que tú hoy te apegues a Jesucristo, porque la Biblia dice que Él es omnipotente, omnipresente. Él lo llena todo. Él tiene todo el poder. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Y dice la palabra del Señor que el hombre se levantó y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Sabes algo que me impacta de acá? Y es que cuando tú recibes algo que nadie puede solucionar por ti, es algo que tu vida jamás volverá a ser la misma. Es darte lo que tú necesitas. Es cierto que lo económico es muy importante y qué bendición poder tenerlo. Pero ¿de qué nos sirve tener plata si ni siquiera podemos andar?
¿De qué nos sirve tener la alacena llena si ni siquiera podemos comer? Hay cosas que tienen más valor. Y esas cosas que tienen valor, Jesucristo te las ofrece. Jesucristo te las da. Y no tienes que pagarle nada. Es más, vas a recibir algo mucho mejor. Porque eso es solo añadidura. Porque leemos que hay algo más grande que los milagros. Y es la salvación de nuestras almas. Hay algo más poderoso que los milagros. Y es la salvación que Dios tiene para ti. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, no solo lo hizo para ayudarte económicamente y físicamente. Por eso le dijo al paralítico, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos se molestaron. Y Él les tuvo que decir, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico levántate y anda o tus pecados te son perdonados? Porque hay mucha gente que anda con todo, tiene sus pies, sus manos, sus ojos, sus 5 sentidos, dinero, pero están lejos de la presencia de Dios. Están muertos en delitos y pecados. Porque la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. La palabra de Dios dice, yo soy la vida, dice Jesús. Yo soy el camino y soy la vida. Y no se está refiriendo a una vida física, se está refiriendo a una vida espiritual. Porque lo físico viene añadido con la bendición cuando somos hijos. El hijo es aquel que recibe esta palabra. No todos son hijos de Dios. Y te invito a que leas la palabra de Dios, a que le pidas, a que saques un minuto de tu tiempo y te preguntes, Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? ¿Qué pasaría si hoy tengo que partir? ¿Te vería a ti? ¿Me encontraría contigo? Porque yo quiero decirte que el Señor no lo vas a impactar porque tú le des al prójimo cosas materiales. A Dios lo impacta un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconoce que ha pecado, que le ha fallado a Dios, que no ha creído en Él como debe de creer, que no tiene una relación como debería tenerla, que no le ama con todo su ser, sino que le busca cuando algo no está bien en su vida, cuando necesita un favor de Él. Dios necesita que le amemos en las buenas y en las malas. Dios se merece, porque Él nos amó cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Él nos amó cuando estábamos lejos de su presencia, alejados de la ciudadanía, de los pactos. Aún así nos amó, con nuestros defectos, con nuestros errores. Aún así nos amó. Y ese amor que Él nos dio está por encima de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros le amamos y le buscamos solo por un compromiso, solo por un favor que necesitemos de Él. Le buscamos porque le necesitamos que Él nos haga un milagro. Le buscamos por interés. Y Él no se merece eso, porque Él nos ama desinteresadamente. Así como amó a Israel, ama a su iglesia. Y así como ama a su iglesia, también le dice a tu iglesia,
a su iglesia. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando tú recibes ese poder, tienes que decir como Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y ir con ese mensaje, arrepiéntete, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es como si le dijera, vas a recibir la autorización para hacer grandes cosas a través del poder de Dios. Ahí está recibiendo un legado, está recibiendo una autoridad de parte de Dios. Pero primero tienes que arrepentirte. Primero tienes que reconocer. Y tú dirás, pero ¿de qué me arrepiento? Si no mato, no robo. Pero solo con el hecho de no tener una relación con Él, solo con el hecho de no congregarte para adorarlo en tu casa, en la iglesia, en ese templo que se construye, porque hay dos clases de templo que le llamamos. Está el lugar de reunión, que ese no es el templo que la Biblia habla. El templo es tu vida y mi vida. El lugar de reunión es donde nos congregamos con los hermanos a adorarlo a Él. Y allí es donde Dios quiere que tú vayas y empieces a congregarte en ese lugar de reunión. Y que permitas que tu vida se convierta en un templo, porque ya Él no quiere habitar en templos de mano de hombre. Ya Él no quiere habitar en templos donde hayan paredes y como encapsularlo ahí. Él quiere habitar en tu vida. Él quiere que ese templo sea tu vida. Él quiere que ese templo sea tu mente, tu corazón. Que tú le des el primer lugar a Él en todo lo que hagas y emprendas. Porque Él te formó. Yo tengo 3 hijos. Y mis hijos, yo soy feliz cuando los veo triunfar. Cuando los veo a ellos cumplir sus metas, sus sueños. Y los veo por ese camino del bien. Eso me llena de paz, de gozo. Yo quiero decirte que nosotros somos como hijos de Dios. También Él se llena de felicidad y de amor, de paz. Él se llena de gozo cuando te ve avanzar. Cuando te ves que ese templo donde Él mora, tú lo cuidas. Lo cuidas de la mentira, de la hipocresía, del hablar del prójimo, de la falta de perdón. Lo cuidas de la ira. Lo cuidas de no contaminarte con nada. Él se alegra de eso. Porque yo quiero decirte que ese sacrificio de Él no es en vano. Y aunque hay mucha gente que no crea a su palabra, habemos una iglesia que hoy nos gloriamos en Cristo y le damos gracia porque ese sacrificio de la cruz cambió nuestras vidas. Y ese sacrificio de la cruz no es en vano para nosotros. Y somos el resultado. Verá el fruto, dice la Biblia. Nosotros somos el fruto de Él. Alguien decía que Jesús fue el primero que resucitó. El primero, la primera resurrección. Y a veces pensamos que fue porque se levantó. Y yo quiero decirte que se refiere a que Él fue el único que venció todo. Venció la muerte, venció el pecado, venció las ataduras, venció toda maldición, todo acta
que estaba en contra nuestra, que nos decía, eres culpable, eres culpable, eres culpable. Dice que las exhibió públicamente en la cruz. No solo las exhibió, sino que las rompió. Y ya no tenemos nada que nos acuse, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y esa es la resurrección que solo el Señor puede dar, a través de levantarse de esa cruz, a través de Él vencer todo lo que el hombre a través de la desobediencia había logrado recibir cuando desobedeció en el huerto del Edén. Él volvió a retomar para nosotros esa imagen de Jesús, esa imagen de Dios por el cual Él nos formó, porque su palabra dice que a imagen de Dios nos hizo. Pero para tener la imagen de Él hay que creer en ese nuevo nacimiento. Y por eso Él es la primicia. Porque Él venció al resucitar. Venció todo lo que te pueda atar y me pueda atar. Venció la enfermedad, venció las ataduras, venció la pobreza, venció toda cadena. Y hoy podemos decir en el nombre de Jesús que somos libres. Hoy podemos levantar nuestras manos porque sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y hoy podemos predicar unas buenas nuevas de salvación, un poder de Dios, esa dinamita de Dios. Yo te invito en el nombre de Jesús a que recibas este evangelio. Es la riqueza más grande que el mundo que puede existir en este momento. Es lo más hermoso que puede haber en esta vida. Recibir a Jesucristo como tu Salvador. Tenerlo a Él. Es cierto que los amigos nos ayudan, que nuestra familia nos ama, pero nadie nos ama como Jesús nos ha amado, como ama a Israel y como ama a su iglesia, y como quiere amarte a ti también. Pero es necesario que le entregues tu corazón y hoy reconozcas que eres pecador delante de Dios y que lo necesitas, que necesitas bautizarte en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y congregarte en un lugar de reunión donde se congrega su iglesia y convertirte en ese templo para que Él habite allí y te vaya formando día tras día. Porque eso es lo que Él hace con nosotros, limpiarnos, formarnos a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Me alegra mucho poderme dirigir a ti y le doy gracias a Dios por su palabra, porque es como espada de dos filos que te habla a ti y me habla a mí. Y cada día me llena de gozo y de alegría y de vida saber el Dios que tengo. El Dios que vive en mi vida y en mi hogar, en mis hijos. Comparte este video. Me consigues como Yeneida Chamorro en YouTube. Y en Face como @Yeneida Conociendo la Verdad. Hay mucha gente que necesita de este evangelio. Y somos un equipo. Dice la palabra de Dios. A sus discípulos le dijo, desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Ellos hoy no están, pero está la iglesia del Señor. Está su iglesia. Y seguimos predicando que Jesucristo salva y sana, que Jesucristo es nuestro libertador, el amor de los amores. Te mando un abrazo, te amo en el amor del Señor y te invito a que cada día te apasiones con Cristo Jesús.
Él nunca te va a fallar. Él es el verdadero amigo, el verdadero Padre, el amor que tu alma necesita. Comparte este video y que el Señor Jesús te continúe bendiciendo.